Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Sí, lo sé, es una copia muy barata. Es lo mismo, pero más barato. Pero bien, vamos al punto. Para poderles explicar acerca de la voz literaria es importante tomar en cuenta lo siguiente. Decirles que cuando pues el autor inventa y escribe un relato, pues es necesario, requiere de una voz encargada para poder contar esa historia, para poder narrarla. Entonces, es decir, que necesita un narrador, una persona ficticia para poder contar su historia, ¿no? Pero es importante que pues tomemos en cuenta el siguiente aspecto. Bueno, en primer lugar decirles que vamos a iniciar rápidamente pues hablando de la obra. Dentro de la obra literaria también es importante pues hablar del autor, ¿verdad? Y del lector, que somos nosotros. Importante, ¿verdad? Ahora, para que el autor pueda transmitir, ¿verdad? Para que el autor pueda transmitir ese mensaje, pues es necesaria esa voz literaria. Esa voz literaria, ¿verdad? Para poder llegar a nosotros, al lector. Entonces, ahora, dentro de la obra literaria también están los elementos de la comunicación, ¿verdad? Este plumón. Están los elementos de la comunicación. Por ejemplo, la obra sería el mensaje, ¿no? Sería el mensaje. La obra sería el mensaje. El autor, pues, sería el emisor, ¿verdad? Y nosotros los lectores seríamos el receptor. Bien. Ahora, la voz literaria, ¿verdad? Para que el autor pueda enviar ese mensaje a nosotros, la voz literaria pues es esa persona encargada de transmitir ese mensaje. Dentro de las características que tiene pues la voz literaria, tenemos que es creada por el autor, ¿verdad? La voz literaria es creada por el autor, es el quien la crea. También otra característica que tenemos es que es ficticia, ¿verdad? Es ficticia. Es decir, no existe en la realidad, sino que es invención del autor. Y la última, dentro de otras características que tiene, es la encargada pues de relatar. Es la que se encarga de relatar esa historia, ¿no? Ese mensaje. Aparte de ello, también decirles que la voz literaria, entre el autor y la voz literaria, no siempre existe una relación. No siempre existe una relación, es decir, a veces nosotros pensamos que la obra que se escribe es tal vez una experiencia o es lo que ha vivido el autor, y no siempre es así, ¿verdad? No siempre está relacionado el autor con su obra, ¿verdad? Recuerden que quien habla en la obra es la voz literaria. Quien habla en la obra es la voz literaria, que es la encargada de relatar ese mensaje. Ahora, veamos unos ejemplos. Rapidito. Bueno, decirles que nosotros ya sabíamos de la voz literaria, solo que tenía otros nombres. Por ejemplo, en los poemas, la voz literaria es conocido como el yo poético. Así lo conocíamos. Y es el que expresa lo que siente, ¿no? Expresa
lo que está dentro de sus pensamientos, de sus emociones. Entonces es el yo poético. Esta es la voz literaria, ¿verdad? Esto en cuanto al poema. Ahora, en cuanto a la narración, en cuanto a la historia, pues la voz literaria es el narrador, ¿verdad? Él es la voz literaria. El narrador, dentro de la narración, ¿verdad? Dentro de la narración. Muy bien. Y por último, ya me pasé mucho tiempo, por último tenemos dentro del teatro, la voz literaria serán los diálogos, ¿verdad? Serán los diálogos. Dentro de la voz literaria serán los diálogos que existan entre ellos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos entonces, así de una forma pues sencilla les explico acerca de la voz literaria. Muchas gracias, cuídense mucho, bendiciones. Será hasta la próxima.